Ahí nací y ahí crecí con mi abuelo. Siempre estuve en colegio de mujeres. Y el momento que entré a clases, yo decía siempre, ¿qué religión eres? Católica. Y me comenzaban a cuestionar sobre que si adoramos a la Virgen, si adoramos a los santos, que si la Eucaristía, que si esto, que si este otro, que si los santos, que si... Entonces decidí que ni los evangélicos ni los católicos, que ambos eran unos tarados mentales que necesitaban creer en alguien para ser felices, y por lo tanto yo a partir de ese momento me declaré atea por completo. Y ya no creía en Dios, ya no hacía absolutamente nada, y como tampoco mis papás era que nos obligaban, y los domingos era así como cuando se alcanzaba a ir a misa completa, a media misa, un poquito de la misa y nada más. Entonces yo sentí que no era ni obligación ni era nada importante en tu vida, por lo tanto ahí ya Dios dejó de ser algo importante en mi vida, y como estaba en un colegio evangélico aprendí a rebatir desde mi pensamiento todas las cuestiones que tenían que ver con la formación cristiana. Comencé a tener problemas en el colegio, y la psicóloga del colegio, yo tenía un porte así medio deportista y me encantaba el deporte. La psicóloga del colegio recomendó que para bajarme un poco todo esa adolescencia loca que traía, me metan en un deporte, y fue realmente la salvación. Yo creo que de todo lo que hice y de todo el mundanal en el que me metí, lo que no permitió ni que me meta en la droga, ni en el alcohol, ni nada de eso fue el deporte, porque fui deportista hasta prácticamente los 21 años. Comencé a ser de la selección del colegio, comenzamos a salir, y fue ahí donde a los 16 años conocí la revolución. A los 16 años, como yo ya estaba dentro de la selección de básquet y era una jugadora del equipo principal, me invitaron a los sectores populares a formar equipos de baloncesto con jóvenes de barrios urbanos marginales para ayudarles a salir de la droga y del alcohol. Entonces yo iba muy ilusionada, pero teníamos 1 hora de formación y 1 hora de entrenamiento. Consistía en adoctrinamiento en todo lo que era el movimiento de izquierda revolucionaria, el MIR en mi país. Y a través del deporte comencé a conocer los barrios urbanos marginales, comencé a trabajar con jóvenes, me enseñaban todo lo que son técnicas de liderazgo, técnica de participación con jóvenes, empecé a conocer el odio y la lucha de clases, es decir, los ricos son los malos, el Norteamérica es lo peor, es el enemigo el que tienes que vencer, tenemos que ser mucho más duros, tenemos que sacar a los obreros de la esclavitud en la que viven. Empezamos a hacer huelgas también, teníamos compañeros obviamente más grandes que lo que hacían era invitar a los sindicatos, hacían tablas matemáticas con respecto a cuánto gana el obrero, cuánto ganan ellos, cuánto ganan los empresarios y cómo empezar a pedir alzas salariales. Íbamos a conocer a gente que no tenía casa, que pagaba mucho dinero por un cuarto, que tenían que compartir baños. Empezar a conocer a mujeres que estaban viviendo violencia intrafamiliar porque los hombres les pegaban, venían borrachos, las violaban, se embarazaban de esas violaciones. Entonces entendí que el hombre era lo peor que le puede pasar a una mujer, y empezamos a trabajar con las mujeres, a darles herramientas. Si es que viene tu marido y te va a pegar, agarra la mamá cuchara, agarra el sartén y dáselo en la cabeza para que no te pegue, y tienes que empoderarte y tienes que ser fuerte y tienes que salir de esta violencia en la que vives en tu casa. Déjale a tu marido, ¿por qué tienes que aguantar? Eso es lo que la iglesia te pide, es lo que esta cruz que tienes encima te exige. No tienes por qué sufrir. Y empezábamos ahí también a achacar, porque lo que nos formaban a nosotros es que las mujeres sufrían eso porque los curitas les decían que tienen que aguantar porque marido es aunque mate. Entonces no, la iglesia está equivocada, la iglesia es machista, la iglesia es mala. Deja de ser católica, empodérate de tu vida, de tu cuerpo, apártate de Dios, no tiene sentido que sigas creyendo en Dios, tú eres la única que va a salir adelante. Igual a los jóvenes, mira, la iglesia y los empresarios y los ricos son la misma cosa, entonces tú tienes que empezar a vencer ese poder de derecha, tienes que votar en contra de los de derecha, tienes que acabar con estos empresarios, tenemos que exprimirles a los empresarios. Entonces armábamos las huelgas. Nosotros los más peques nos encargábamos de llevábamos avena, pan, y de noche llevábamos música para que los sindicalistas aguanten ahí en la huelga. Entonces cantábamos música de la nueva
trova de Cuba, hablábamos del Che Guevara y cada vez que cantábamos canciones así con respecto al obrero, con respecto a la revolución, nos inflamábamos de amor revolucionario, nos inflamábamos de esa esperanza del cambio social. Entonces, cuando ya hice mi promesa y estuve ya enfrentada con esa realidad, yo me acuerdo que la promesa que hice fue que mientras haya una mujer maltratada y haya niños y jóvenes que sean excluidos, que no tengan derecho a educación, que no tengan absolutamente nada, iba a haber una guerrillera dispuesta a armarse para poder sacar adelante a esa gente. Entonces yo juré que mientras haya eso, siempre iba a haber una guerrillera ahí para sacar de la pobreza. Y yo me acuerdo que me llené tanto de ese papel que estaba dispuesta a salir las noches a pegar pancartas, a estar en la guerrilla, a ir a buscar niños de la calle, a ir a trabajar con jóvenes y los sábados y los domingos. Y los sábados nos sacaban a las 6 de la mañana. Pasaba el carro que nos retiraba de algún amigo y nos llevaba a entrenarnos, mientras caminábamos al monte, a la montaña, nos llevaban y nos decían, cuando lleguemos allá van a encontrar el hombre nuevo. Y cargábamos mochilas como parte del entrenamiento y nos decían qué era la izquierda, quién era el Che, por qué era importante cambiar meter la revolución, cambiar la sociedad, acabar con los ricos, tomarnos las fábricas, empezar a darle fortaleza a los sindicatos, porque ellos eran los culpables. Y subíamos caminando, llegábamos 11, 12 de la mañana y cuando preguntábamos, ¿y dónde está el hombre nuevo? Nos quedaban viendo y decías, tú eres el hombre nuevo, tú eres ese hombre nuevo que ha logrado vencer el obstáculo de la montaña, que ha logrado comprometerse con la causa revolucionaria, que ha logrado llenarse del espíritu revolucionario. Yo me acuerdo tan claro una vez en una zona que se llama Quero, un sacerdote arriba en la montaña, muy jovencito, recién salido, tendría unos 6, 7 años y ordenado de sacerdote, que estaba ahí de párroco, le metíamos chicas guapísimas y él siempre muy fiel, muy piadoso. Decíamos, este cura, ¿cómo le doblegamos? Total, les llevábamos comida, organizábamos las mujeres, él siempre estaba pendiente de qué decíamos, de qué hacíamos con los jóvenes, decía, no es así, si van a hacer eso, entonces yo ya no les dejo trabajar más con los chicos, ya no les dejo trabajar más con las mujeres. Hasta que en una ocasión volvimos a subir un fin de semana y golpeábamos la puerta, no habría nadie. Preguntamos allá a las señoras y dicen, no sé, el curita desde el miércoles no asoma. ¿Qué también le habrá pasado? Decíamos, pero qué raro, si él siempre está. Y además, ¿quién va a dar misa? Porque daba la misa el sábado a la tarde y los domingos daba misas en un montón de iglesias. Yo creo que daba como 8 o 10 misas el padre. Cogía una camioneta que él tenía y cada vez que se subía y decía, síganme el polvo, porque el pobre padre tenía que correr si no se atrasaba la siguiente misa y la gente se iba. Entonces, el pobre siempre andaba corriendo de todo lado y nosotros ahí tratando de organizar a las mujeres, mientras decíamos, qué raro, porque él siempre es comprometido, o sea, siempre está aquí, y ya llegábamos nosotros tipo mediodía a enseñarle todo lo que íbamos a hacer, lo que íbamos a entregar. Total, ya bajamos, preguntamos, nadie decía nada. Entonces un compañero dice, capaz que ya llegó, volvamos, porque ya mismo tiene que preparar todo. Total, el rato que volvemos a golpear durísimo, oímos como que algo se cae adentro. Y uno de mis compañeros dice, oye, el cura creo que está adentro, pero algo le pasa. La patada fue suficiente para abrir la puerta. Y el rato que entramos, el padre desde el día miércoles estaba deshidratado totalmente. Nadie le había preguntado ni siquiera cómo estaba, si tenía que comer, si no tenía que comer, si estaba enfermo, si estaba sano. Y sin embargo, cuando todo el mundo estaba bien, el padre daba misa, todo el mundo se le acercaba, padrecito tendrá ropita, padrecito tendrá comida, padrecito mi marido, padrecito estoy viuda, padrecito los guaguas, padrecito la escuela. Pero cuando estuvo enfermo, nadie se acordó del padrecito. Entonces, cuando nosotros llegamos, estaba súper mal. Imagínense que se había ensuciado en su propia ropita, no tenía ánimo ni para levantarse. Y nosotros lo que hicimos fue coger en la camioneta, bajarle a un centro de salud que quedaba casi a 1 hora. Entonces, bueno, comenzamos a atenderle, a mimarle, a cuidarle. Claro, el resultado fue lo que al principio él no quiso ceder, al sentirnos que éramos los únicos que le atendimos, los únicos que le cuidamos, comenzó a ceder frente a nosotros. Y pido perdón a los sacerdotes, a ese sacerdote lo convertimos en revolucionario.
Llegamos a celebrar la Eucaristía con Coca-Cola y pan en la montaña, porque Cristo era de los pobres. Pero también refleja la soledad del sacerdote. La soledad de ese sacerdote que no tiene a lo mejor quien le pregunte: Padre, ¿cómo está? Padre, ¿tiene un saco que ponerse? ¿El domingo tiene con quién comer o va a comer solo?